Muy buenas tardes. Esta es la sesión del Laboratorio de Nano y Microestructuras del Tecnológico de Monterrey, nuestras sesiones de seminarios semanales. En este día, 27 de agosto del año 2021, vamos a empezar con Fausto Abril. Fausto está haciendo la maestría, está en su último semestre y nos va a dar una presentación sobre sus resultados en el tema de su tesis. Bueno, sin más preámbulos, Fausto, buenas tardes, tienes el micrófono. No se te oye, está apagado. Puedes habilitar para compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos y vemos. Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a ver avances de proyecto de tesis. Ahorita tiene este nombre que sería, bueno, para empezar, mi nombre es Fausto Abril y pues mi asesor de tesis es el doctor Fabio Contreras. El proyecto tiene por nombre Estudio de la teoría de desigualdades funcionales de la interacción entre la glicina neutra y una monocapa de óxido de grafeno. Bueno, veamos un poquito de antecedentes. Mira, en lo que en la humanidad, en lo que hemos hecho, siempre ha habido algún desarrollo, algún invento que ha marcado nuestras vidas. Por ejemplo, cuando se hizo el motor de vapor o el motor de combustión interna, incluso un generador eléctrico o el desarrollo de un computador. El último desarrollo que hemos tenido pues ha sido lo que conocemos como la nanociencia y la nanotecnología. Entonces, esta fue introducida en 1959 por Feynman en una de sus clases, en la cual tiene por nombre de Phase Plenty Rumors of Atoms. ¿Sí? Y él decía que él no veía por qué no podíamos manipular algo. Y bueno, así es como inició la nanociencia y la nanotecnología. En 1981, Drexler publicó el primer artículo relacionado a la nanotecnología. Y ese mismo año, Bing y Rogers inventaron el microscopio de efecto túnel, que es lo que nos ha permitido llegar a lo que hacemos hoy. La nanotecnología es el carbón. Este material es muy versátil cuando tiene gran versatilidad en sus propiedades físicas y químicas cuando se encuentra en la escala nanométrica, cuando se encuentra como 2D, 1D o 0D. ¿Sí? Este material tiene 4 rótulos, que serían el carbono amorfo, el grafeno, el diamante y el poliamorfo. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el grafeno y el fullerene. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante es que dependiendo de cómo estos átomos de carbono se organizan, pues el material va a exhibir propiedades pues, muy diferentes. ¿Sí? Entonces, primero, el fullerene fue descubierto en 1985 por Proto y Smiley, y se ha utilizado como materiales superactivos, superconductores, celdas solares y sensores químicos. El nanotubo de carbono fue descubierto en 1991 y marcó el inicio de una nueva era en la ciencia de materiales y la nanotecnología. Y esto nos ha permitido mejorar los transistores, hacer partes de microscopios, sensores, incluso músculos artificiales. Y en el 2004 el grafeno fue descubierto por Gain y Novoselov. Entonces, lo interesante del grafeno, ¿sí? es cómo está arreglada su estructura, que en español se traduce como no sé el nombre.
Es honeycomb, ¿sí? Así como un panal de abejas, ¿sí? Así por su hexágono, ¿sí? Y este material pues, tiene propiedades físicas muy únicas. Por ejemplo, tiene un band gap cero. Esto se debe a que la banda de conducción y la de valencia se juntan en los puntos de Dirac. Tiene una opacidad alta, tiene una conductividad térmica también muy alta y tiene una propiedad mecánica muy única. De hecho, es el material más fuerte que se ha probado. ¿Sí? Y incluso tiene propiedades biológicas. ¿Sí? Se ha demostrado que este material, el grafeno, es biocompatible. Sin embargo, se ha demostrado en diferentes estudios que el grafeno, dependiendo de su tamaño lateral, puede tener diferentes respuestas a la misma línea celular. ¿Sí? De este mismo material podemos obtener lo que se conoce como el óxido de grafeno. El óxido de grafeno es cuando se tiene el grafeno y se modifica su superficie, ya sea mediante una oxidación o algún proceso químico, ¿sí? Y con esto se agregan grupos funcionales a la superficie, que pueden ser hidroxilos, carboxílicos, entre otros. Y con estas modificaciones, lo que nosotros podemos lograr es modificar sus propiedades físicas y químicas para que cumplan con funciones muy específicas. Entonces, debido a que este material tiene propiedades muy únicas, tanto físicas y químicas, se ha utilizado mucho como en sensores, se ha utilizado mucho para acarreo de fármacos, en sensores electroquímicos y en biosensores. En la parte de los biosensores, es muy importante comprender cómo las diferentes biomoléculas, que pueden ser péptidos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, interactúan, ¿sí? con este material para poder así desarrollar nuevos materiales y nuevos nanosensores. ¿Sí? Bueno, estas propiedades físicas y químicas dependen de algo muy importante, que es la distribución y el movimiento de los electrones. Entonces, ¿cómo es posible nosotros darle una respuesta a esta distribución y a este movimiento? Bueno, para eso entramos a la parte que es de la mecánica cuántica, para poder obtener la densidad electrónica, y con esto podemos obtener mecanismos de formaciones de enlace, predecir geometrías, y con esto pues nosotros podemos pues, sintetizar moléculas, incluso fabricar algún material, como este caso. Y, bueno, entonces, si las propiedades de los materiales dependen de su distribución electrónica, ¿cómo podemos nosotros diseñar una hoja de grafeno, ¿sí? Para que pueda absorber una glicina no? Bueno, ya ha habido estudios, ¿sí? Como por ejemplo el de Cavazoli, ¿sí? En este se estudió la absorción de la glicina en una monocapa de grafeno utilizando la teoría de densidades funcionales. Y aquí se estudió con una hoja, con una monocapa sin defectos y una con defectos. ¿Okay? En la figura B es la que no tiene defectos y la figura C es la que sí tiene defectos. Entonces aquí demuestran que tiene una energía de enlace o de absorción de menos 0.39 electronvolts y de menos 0.37 electronvolts. Así como referencia, 0.01 electronvolts de diferencia, no sé si se puede entender, pero equivale a 1.6 por 10 a la menos 21 joules, o a un quinto de energía que se requiere para cambiar un bit de información. Bueno, también el trabajo de Rossi, ¿qué tal?
¿sí? También se estudió la interacción entre la glicina y una monocapa de grafeno. Aquí se estudió con una monocapa con 42 átomos de carbono y 16 átomos de hidrógeno, y con esta configuración se obtuvo una energía de 0.3 electronvolt. Y aquí también lo que es interesante de este estudio es lo que se muestra en la figura B, es que si es posible que esta misma glicina se enlace covalentemente sobre esta monocapa de óxido de grafeno. ¿Okay? Y algo interesante que menciona Rossi es que esta energía de enlace o de absorción se debe a una transferencia de electrones muy alta. ¿Okay? Y esto se debe a una interacción, mencionan que esto se debe a una interacción colómbica, ¿sí? Y esto es lo que explica esta energía de absorción tan fuerte. Bueno, entonces, ¿cuáles serían nuestros objetivos? Bueno, nuestros objetivos serían poder conocer cuáles son los efectos físicos y químicos que hacen que interactúe esta monocapa de grafeno y la óxido de grafeno con una glicina neutral, y comprender la predistribución y la quimización utilizando la teoría de densidades funcionales. También queremos observar cómo los defectos en estas monocapas cambian nuestra distribución electrónica. Estos defectos que son muy comunes, entonces ocurren en la naturaleza, entonces es necesario estudiarlo, y también evaluar la estabilidad térmica y la distorsión por dinámica molecular de primer principio. Esto es para saber si esta energía de enlace es suficiente como para poder retener esta glicina en la superficie. Ahora los métodos computacionales que vamos a estar usando sería el Restricted Constant Method. ¿Sí? Este método se utiliza para solucionar la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Y poder obtener una función de onda para la distribución electrónica. En este método, lo interesante es que utilizan como una función que se le conoce como self-consistent field, que depende de la... A medida que tú vas calculando las energías, este método tú lo tienes que ir modificando. Entonces, lo que tú vas modificando se le conoce como se le conoce como el funcional de intercambio y corrección de los electrones. Entonces, aquí lo que queremos mejorar es la interacción entre un electrón que se puede encontrar, no sé, aquí, y con todos estos electrones que están acá. En otros métodos, lo que se hacía era que tienes un electrón aquí y agarras un promedio de los que están acá, y con eso calculaban este tipo con eso resolvían estos problemas. Pero esto que hicieron con Sean, redujo el tiempo de compra. Para poder aproximar ese funcional de intercambio y de correlación, se utiliza lo que se conoce como el funcional PBE. ¿Sí? Nos sirve para poder aproximar ese funcional que no conocemos, y aquí ellos utilizan una aproximación de gradiente generalizado. ¿Sí? Aquí ellos, para poder calcular el mínimo de la energía, lo que van usando es la derivada, y con eso encuentran un mínimo local.
La dispersión, el D3 es una corrección que es para la dispersión. Aquí, pues, creo que a lo próximo les voy a poner una gráfica de cómo se ven los resultados cuando no están, bueno, esta corrección. Sí, sí es muy importante, ya casi todos los artículos la publican, y esto es para, casi todos los artículos lo utilizan. Esto es para poder corregir las fuerzas repulsivas a distancias muy pequeñas. La base, el DEF2 CBP, nos sirve para poder aproximar la función de onda la función de onda de la electrónica. Y aquí, pues, existen varios tipos, que puede ser una aproximación por tres atómicos o por ondas blancas. Entonces, aquí, entre mejor esta base, mejor nuestra aproximación. Otro método computacional es la optimización de la geometría. ¿Sí? Otro es el modelo continuo polarizable. Este es para poder simular que nuestro sistema está en un solvente. En este caso lo vamos a usar para simular que está en agua. ¿Sí? Y bueno, lo que vamos a modelar pues sería una monocapa de grafeno y una monocapa de óxido de grafeno con 42 átomos de carbono y 16 átomos de hidrógeno para la monocapa de grafeno. Para la monocapa de óxido de grafeno este modelo cambia. Y vamos a simular una glicina neutra y vamos a utilizar la dinámica molecular para poder, bueno, aquí se usa el módulo MD para realizar la dinámica molecular. La metodología, bueno, comenzamos primero obteniendo las geometrías optimizadas. ¿Sí? Después, ya que se obtiene esta geometría optimizada, lo que hacemos es calcular el bandgap de cada modelo. Más adelante, bueno, en la siguiente les voy a enseñar los modelos que vamos a utilizar. Después calculamos la energía de absorción. Cuando esto la calculamos una vez que ponemos la glicina, que puede ser encima o abajo de la hoja de la monocapa de grafeno. También vamos a evaluar la estabilidad térmica, ¿sí? O la estabilidad térmica y la destrucción por el Ab-initio molecular dynamics. Vamos a calcular el cambio de carga, ¿sí? Y todo esto lo vamos a hacer utilizando tres métodos, que sería, la base sería RKS, PVE, SDP. Después vamos a agregar la corrección a este primer método, y por último, con corrección, vamos a agregar lo que sería la simulación del solvente. ¿Sí? Y bueno, estos 6 modelos, ¿sí? con los que vamos a evaluar, ¿sí? Todo lo de la metodología. Empezamos con el grafeno, ¿sí? Así, sin defecto, puro. Y tenemos un grafeno que se le conoce como Stone-Waltz graphene. ¿Sí? Aquí es donde podemos ver cómo se introdujeron los defectos. ¿Sí? Podemos ver que esto pues tiene el tamaño, aquí ya no. ¿Sí? Después tenemos el modelo que sería, ahora sí, este sería un óxido de grafeno, ¿sí? Con un grupo hidroxilo en el centro. Igual, se repite lo mismo, pero con los defectos. Aquí tenemos en GeoGrid, que sería un óxido de grafeno con un grupo hidroxilo y una glicina enlazada covalentemente. Y igual, se repite lo mismo, pero con defectos. ¿Sí? Y bueno, aquí
tenemos el resumen del Vanguard que se tuvo para cada uno de estos modelos. Bueno. Luego, en la tabla 2, que ya es un poco más interesante, que ya está más lo que queremos nosotros analizar, comenzamos con, primero vamos a observar cuando no tenemos defectos. Entonces, lo primero que hacemos es colocar la glicina en la parte aquí, que en realidad no importa si decimos que está arriba o abajo, por simetría deberíamos tener el mismo resultado. ¿Sí? Entonces aquí ponemos la glicina en la parte de arriba. Luego continuamos con el siguiente modelo, que sería el GOOH con la glicina arriba. Luego el siguiente modelo sería la GOOH con la glicina en la parte inferior. Luego sería la GO-GLI. Esto se refiere a que una glicina enlazada covalentemente con una glicina en la parte superior. Y aquí sería lo mismo. El GeoGlide, pero aquí la diferencia es que ponemos una glicina en la parte inferior. Entonces aquí los resultados que son interesantes es que cuando está el grafeno por sí solo, sin ninguna funcionalización, tenemos la energía de absorción, que es la más baja, ¿okay? Entonces, bueno, sería la más alta. ¿Sí? Aquí lo que queremos es, entre más negativo es este número de las energías, nuestro sistema tiene más estabilidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí que tenemos menos 1.07, que sería en que es probably up, ese debería ser el sistema más estable. ¿Okay? Cuando hacemos la corrección con la dispersión, podemos notar que estos valores se incrementan según las curvas. Esto es lo que debería de pasar. Esto debería aproximarse más a los valores experimentados. Y bueno, cuando colocamos nuestro solvente en el agua, pues estas energías de absorción disminuyen. Bueno, ahora con la tabla 3, aquí podemos observar más o menos la misma tendencia. Tenemos un valor más o menos parecido de menos 30 electronvolt para el primero. ¿Sí? Aquí lo más interesante es esta última figura, que sería la SWGO con glicina abajo. ¿Sí? Aquí, cuando nosotros agregamos el efecto de la dispersión, podemos observar que la energía de absorción incrementa casi el doble a todos los demás valores. Y cuando agregamos el solvente, podemos observar que incluso es el triple casi, o el más alto. Y esto es lo que sucede. ¿Okay? Este es el modelo original, la glicina está abajo, se rompe este enlace y se forma un enlace en la parte inferior. Y por eso este valor pues, es tan alto, ¿no? Bueno, y de los últimos resultados sería aquí estamos evaluando ya la estabilidad de la energía y la estabilidad térmica, ya por el método de Ab initio molecular dynamics. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, aquí voy a poner aquí cómo se ve el script. ¿Sí? Entonces aquí lo único que se hace es agregar al primer script que les mostré, le ponemos el módulo de MD y aquí podemos evaluar la estabilidad. Entonces aquí podemos ver que al inicio tenemos un decremento de la temperatura casi del 50%. Entonces aquí creo que sería interesante evaluar qué es lo que está sucediendo. Aquí ya como que se está comportando como que tiene una tendencia. ¿Sí? Bueno, aquí cabe recalcar que estamos en 100 femtosegundos. ¿Okay? Y aquí en el cambio de energía, aquí sí
estas unidades están bien, pero tengo que hacer lo mismo, tengo que poner lo mismo de la energía de absorción, que sería esto, para tener unas unidades. ¿Sí? Pero bueno, aquí podemos también ver que más o menos en el mismo tiempo, en los 10 segundos, tenemos un decremento, pues aquí sería como de un electronvolt. ¿Okay? Y bueno, por si no entienden, un electronvolt es la energía necesaria para poder hacer que un electrón se desplace en un potencial. Entonces, por ejemplo, si hicimos un electronvolt, un, un volt para que un electrón se mueva. Y bueno, aquí ya podemos ver que a medida como va pasando el, el tiempo, pues esta energía se empieza a estabilizar. Y bueno, ahorita lo que estamos viendo es continuar para evaluar otras dos estructuras más, que sería la combinación del grupo carboxílico y el grupo hidroxilo y el grupo carboxílico. Estamos viendo si continúa estudiando la estabilidad, ya que con este primer resultado de la IMD, podemos ver que si este sería el modelo que sería el más inestable, entonces habría que ahora evaluar un punto medio. ¿Sí? Es el cambio de la transferencia de carga, eso también, claro, eso sí todavía no sé. Y por último, pues, lo que falta, o estamos viendo, es si vamos a cambiar nuestra base por un más complejo. Por ejemplo, puede ser la triple Z, para mejorar nuestros resultados. Y no se te escucha. Ahí está bien, estaba apagado el micrófono. Bueno, aproximadamente 25 minutos de presentación, lo cual es súper bien. Se agradece no hacer estas presentaciones así muy largas, ¿verdad? 20 minutos, 25 minutos, 30 como máximo, es lo que usualmente se da a los estudiantes para los exámenes, ¿verdad? Entonces hay que estar entrenado para eso, entre 20 y 30 minutos. 25 está muy bien, muy bien. Tomando en cuenta que te faltan resultados, ¿verdad? Entonces, Conclusión. Resultados, conclusiones, entonces 25 minutos, digámoslo así, es mucho. Se entiende que para ahorita está correcto, pero para cuando agregues más resultados te va a faltar tiempo, ¿verdad? Entonces, desde ahí voy a empezar, pero bueno, yo ya me lo sé el cuento, mejor yo digo al último mis comentarios, ¿verdad? Vamos a hacer que esto este, que vengan las preguntas del auditorio, ¿verdad? Ya habíamos dicho que estábamos dispuestos a echarle tomates a Fausto, ¿verdad? Porque lo queremos poner bien entrenado para su tesis, ¿verdad? Y sus presentaciones y todas las cosas. Bueno, chicos, entonces, sin miedo, Fausto, no muerde. Tranquilos. Ya, Andrés, va, con todo. Muy buena presentación, Fausto, estuvo muy interesante. Tengo dos preguntas. La primera es, em, entiendo más o menos el interés que hay por ver la interacción que tienen estas capas de óxido de grafeno con diferentes moléculas, que entendí que ese es como que el enfoque del estudio, pero no entendí por qué te estás enfocando en glicina neutra. O sea, ¿hace falta información sobre la interacción con esa molécula o por qué el interés en esa molécula en específico? ¿Vas a hacer dos o vas a hacer uno solo? Si quieres y luego la segunda. Mira, esta lesión que estamos estudiando es la más común. La lesión neutra se encuentra en fase gas. Entonces es la que estamos, es la de nuestro interés. Pero queremos estudiar la interacción de la glicina con estas monocapas.
Los aminoácidos pues, son los bloques de la vida, ¿no? Con eso podemos hacer péptidos, con eso podemos hacer proteínas. Entonces, en un futuro, pues, estaría interesante poder aplicar este modelo a algo más complejo, como por ejemplo, absorber en la superficie alguna proteína. Ok, va. Y la segunda pregunta es, no sé si la puedes poner o no, pero en la filmina 8 habían los diferentes... ¿Qué pasó? Te la voy a poner. Sí. Sí, en la filmina 8 hasta abajo tienes que estás usando diferentes métodos para DFT, ¿verdad? No entendí muy bien cuál era la diferencia entre el original y las otras dos correcciones, o qué es lo que esperas que salga diferente al usar los tres diferentes métodos. Sí, mira, en el primer método, pues es nuestra referencia. Después agregamos una corrección, que es el D3. Esto es para que los valores experimentales se ajusten a los valores, los valores teóricos que estamos obteniendo se ajusten a los valores experimentales. Por eso les decía que a la próxima les voy a poner una gráfica donde se muestran estas curvas para que me entiendan a qué me estoy refiriendo cuando agrego Aquí no es poder ajustar nuestro modelo teórico a los valores experimentales, a los valores que se obtienen experimentales. Ese es el D3. Y el CPMM es para poder simular nuestro experimento en este caso, que esté en un solvente. Por ejemplo, en este caso estamos agarrando nuestro modelo y lo estamos introduciendo en agua, y queremos ver cómo esto se va a comportar en ese medio. Entonces, aquí no lo estamos metiendo en agua, ¿no? Simplemente estamos simulando un potencial. Ok, perfecto. Sí, esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias. Este, yo voy a ir ayudando a Fausto con las preguntas, ¿verdad? Para que no se queden así como, tal vez podría ser que están quedándose respondidas a medias. Súper buena, mega buenísima pregunta de la glicina. De hecho, era la pregunta que yo también tenía, me ganaste, Andrés. Es una, voy a hacer que como que contesta Fausto, ¿verdad? Para acelerar estas cosas y también para que Fausto pues entienda. Ya hemos hablado de esto, pero pues para que le quede más claro. Eh, Modelar una proteína es súper difícil. Muy, muy. Usando teoría atómica. Sí, o sea, usando la física de la mecánica cuántica. Si usas la física clásica, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Porque no existen todas estas integrales de intercambio, de correlación, etcétera, que se meten en la matemática, se meten en el cálculo, se meten en la computadora, en la computación, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, o sea, eso es súper difícil hacer esos cálculos. Sí que se los puede hacer, pero un cálculo de eso podría llevar muchos días, si no meses o cosas así, ¿verdad? Hay otras aproximaciones para hacer eso. Entonces, si tú estuvieras interesado, por ejemplo, de la absorción de una proteína, ¿verdad? A una superficie, la que sea, la superficie y la que sea la proteína, cualquiera de ellas, ¿verdad? Sería muy complicado, ¿verdad? También modelar la superficie total, porque el contacto, la interacción va a ser puntual en un lugar, ¿no es cierto? No va a ser pues, en todo lado, ¿verdad? Y la proteína asimismo, o la molécula, la biomolécula esta, no se va a absorber toda ella, ¿verdad? Porque tiene una configuración espacial y va a ser que una parte sea la que la que haga contacto con la superficie puntualmente. Y si es proteína, ¿verdad? Ese contacto lo va a hacer a través de algún aminoácido, ¿verdad? O sea, nosotros no sabremos, ahorita no sabemos, no estamos interesados en una proteína en específico, pero sabemos que las proteínas pues, están hechas de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, alguna sección, ¿verdad? En particular esa proteína se va a juntar puntualmente con la superficie y aquí suponemos nosotros que una de esas pudiera ser glicina. No en sentido de que necesariamente sea glicina, sino que
los aminoácidos pues están hechos de una parte de la amina, pues la parte del ácido, ¿verdad? Entonces, simulando eso, ¿ok? Esa es la respuesta más general que hay que dar, ¿verdad? O sea, la aproximación, los contactos que hacen estas, no toda la proteína. ¿Por qué modelaríamos toda una proteinota si solamente el contacto va a ser un hito, ¿verdad? Como por ejemplo en COVID, pues andan no interesados en toda la estructura del COVID, sino simplemente en la spike, ¿verdad? En la proteína de spike, y una sección de ella es donde la que se le quiere desactivar, ¿verdad? Entonces aquí mismo estamos interesados así como interacciones puntuales. Ok, esa es la pregunta. Perdón, la respuesta a la pregunta. La otra parte del modelo, Fausto, no es muy correcto decir que usando D3 es aproximarnos a lo experimental. Nunca nos vamos a aproximar a lo experimental, así de hecho. O sea, nunca lo haríamos a menos que hiciéramos, no sé, cálculo de un átomo, ¿verdad? De las energías ahí electrónicas, ¿verdad? O moléculas muy pequeñitas, pero en este caso no. Por varios factores. Uno, nunca vas a tener experimentalmente una sola monocapa, una sola capa como la que tú tienes de grafeno, ¿verdad? Y una sola molécula. Por eso nunca vamos a tener valor experimental. Lo que sí queremos con D3, con estos modelos, es aproximar la física, completar la física. La física siempre es aproximaciones, ¿verdad? Siempre estamos aproximándonos. Y cada vez que queremos, pues, tener la completez en el modelo físico, ¿verdad? Pues requiere que agreguemos más, más, um, más criterios, ¿verdad? Uno de ellos es las dispersiones. Las dispersiones ocurren de manera natural. Es una fuerza que ocurre que está omnipresente, ¿verdad? En cualquier interacción, una interacción de un átomo con un átomo, una interacción de una molécula con una molécula, sea en vacío, sea en cualquier otra fase, sea en líquidos, etc. Existe la dispersión electrónica. Entonces, los modelos de atomísticos, ¿verdad? No contenían hasta hace unos años atrás esta fuerza, la dispersión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros agregamos la dispersión, estamos agregándole al modelo mayor robustez, mayor completez. Pero el modelo siempre faltará muchísimo para llegarlo a la realidad. Pero en un paso así de aproximación física, ¿verdad? De aproximarnos a la naturaleza, es lo que se agrega al D3. Entonces, ahorita no se acostumbra, ¿verdad? Como aceptar artículos que no tengan dispersión, porque eso no ocurre, ¿verdad? O sea, mis artículos de doctorado no tenían dispersión. Entonces, si yo los volvería a calcular, ¿verdad? Tal vez todas las hipótesis que hice ahí tal vez se dan la vuelta, ¿verdad? Porque en el año que hice el doctorado, pues no estaban estas dispersiones ya codificadas, ¿verdad? Entonces, para eso se usa Fausto, para darle más física al modelo, no para aproximarnos a la parte experimental. ¿Sí? La parte experimental va a ser muy difícil que le ajustes porque no vas a tener nunca el modelo en la realidad, el modelo químico. ¿Sí? Nunca vas a tener esa hojita tal cual y esa molécula tal cual, ¿verdad? Porque vas a tener millones de esas. Si te das cuenta, o sea, ir a la realidad va a estar muy difícil. Por eso es esta aproximación, este modelaje tal cual, ¿verdad? La palabra correcta es modelaje. Muy bien, muy buenas preguntas, Andrés. Y falta la última, que se agrega dispersión y también se agrega un modelo continuo de solvatación, ¿verdad? No es que se agregan moleculitas de agua, ¿sí? Sino se agrega también una función, ¿verdad? Que simula, ¿verdad? Físicamente, matemáticamente, que pues ahí hay un campo, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros entenderlos, que pues es un campo que solvata la molécula y pues y eso haría que las interacciones, ¿verdad? Cambiaran, ¿verdad? Su fuerza de interacción pues serían más fuertes o más débiles, ¿verdad? Entonces se agrega eso. ¿Por qué se agrega eso? Porque no siempre tú vas a tener mediciones en ultra alto vacío. Todo lo que sería antes de usar este COMSOL o estas cosas de solvatación,
pues estaríamos nosotros simulando, ¿verdad? ¿Qué pasa esto, por ejemplo, en el medio interestelar? Ahí en el vacío, ¿verdad? Ahí no existirían estas otras fuerzas, ¿verdad? Pero si lo hiciéramos aquí en la Tierra, en un laboratorio, ¿verdad? Siempre tendríamos humedad, por ejemplo, ¿verdad? Siempre por ahí se absorbería oxígeno o agua, moléculas de agua, ¿verdad? Entonces se quiere simular ese continuo, ¿verdad? Ahí. Y le da pues más realismo, ¿no? Al modelo. ¿Sí? Ok, Fausto. Bueno, siguiente pregunta. Héctor. Bueno, Fausto, muy buena presentación. Me gustó la forma que le hiciste los tiempos. Eh, Tengo un par de preguntas. Bueno, la primera que tenía era con respecto a que uno de los objetivos principales era entender las fuerzas, ¿no? De física o química, ¿no? Pero bueno, eso lo acabo de responder Flavio, gracias. Porque no lo comentaste así. Pero pregúntale a Fausto. No Sí, importa ok, si se no, repite. era justo eso, ¿no? Y uno de los principales era entender estos fenómenos físicos que hacen que se pueda absorber, ¿no? Una molécula. Y ahí tiene que ver, bueno, esta es cuestión de las interacciones y cómo es que puedes medir esas interacciones. Entonces, yo quisiera preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo se ven esas interacciones? A partir de los datos que tienes, ¿cómo es que puedes calcular o puedes pues tener una medida de esas interacciones o de las fuerzas? ¿Y cuáles serían? Se quedó congelado. Fausto. Híjole, no era mi intención que se quedara así. ¿Cómo vamos a reproducir? ¿Escuchaste la pregunta, Fausto? Sí, o sea, es lo que te estaba diciendo. O sea, tú quieres saber cómo vamos a nosotros poder comprender si se debe a una fuerza química o a una fuerza física. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Y cómo es que a partir de tus resultados puedes saber Okay. o cuantificarlas, ¿no? Sí, por ejemplo, es lo que mencioné cuando estaba hablando de antecedentes. Déjame que diga, lo tengo aquí, ¿sabes? En, en el trabajo de Rossi, el segundo que muestro, Sí, sí. ellos hablan de que, por ejemplo, tienen una energía de menos 503 electronvolts. Sí, sí, pero tú ¿cómo las puedes ver y cuantificar en lo que estás haciendo? Ah, sí, eso es algo que yo haría. O sea, por ejemplo, ellos atribuyen a una transferencia de carga. ¿Sí? Entonces nosotros podemos calcular esa transferencia de carga, que es lo que pone aquí este análisis de Molecular Population Analysis. ¿Sí? Entonces, ellos atribuyen ellos dicen, existe una transferencia de carga de tanto. No sé, ellos dicen que es de 0.70. Ah, bueno. Debido a que tenemos esa transferencia de carga, nosotros podemos decir que existe una fuerza de interacción Coulomb. ¿Sí? Y eso es lo que hace que tengamos esta, esta cantidad, este valor de la absorción. Entonces ahí nosotros podemos más o menos cuantificar eso. O, Pero, no recuerdo haber visto una tabla donde lo estés presentando o cuantificando. es que eso todavía no lo calculamos. Ah, ok. Pero por ejemplo, eso es como lo que te estoy explicando. Más o menos con eso pues, nosotros podríamos decir a qué se debe. Ok, y eso tiene que ver también con las bases que estás agarrando, ¿no? Para tus modelos, para ver cuáles son las interacciones que puedes estar viendo o midiendo, ¿no? Sí, la fuerza pues, coulombica Ok. y la transferencia de carga. Ok, tengo otra pregunta. Yo creo que esta pregunta la he hecho un par de veces. En una de las gráficas presentabas la temperatura, pero si son pocas moléculas, ¿cómo puedes decir, cómo puedes hablar de temperatura? Bueno, aquí hablamos de la temperatura,
Eso está extraño. Esta temperatura está hablando a ver, de esta temperatura, esta dice, Ajá. esta. O sea, sí está hablando del sistema. Sí, sí, pero tienes pocas moléculas, ¿no? Ajá. O sea, eso es. Pues me estoy diciendo que esto no es correcto porque tenemos poquitas moléculas, porque tenemos. No, lo que te pregunto es cómo lo podrías calcular. Estás hablando de temperatura, tienes pocas moléculas, entonces ¿cómo las calculas? Sí, eso es algo que todavía. Eso todavía no lo he investigado. Ok, Sí. ok. Eso es algo que me llamó la atención. Otra cosa es, pues hablas de las diferentes bases. También algo que es importante a veces comentar es los tiempos de cómputo, más o menos cómo están tus tiempos de cómputo, que es algo que comentaba Flavio, ¿no? Los tiempos de cómputo para cada uno, los agrego. Andaba. Es importante, ¿no? Porque a veces ese tipo de preguntas, cuando quieres hacer otra vez, repetir cálculos como esos, si comentas más o menos el tiempo de cómputo, pues ya te tienes una idea de cuánto hay que invertirle, ¿no? Bueno, estos andaban entre 6 y 48 horas. Sí, sí, ¿y qué, perdón? Entre 6 y 48 horas. Ok. Dependiendo de la base, supongo, ¿no? Dependiendo de cómo, por ejemplo, aquí, en el que tenemos la SWO, la glicina y glicina arriba. Por ejemplo, ese fue de los más largos. Sí, Y no fue por la base, sino porque no se encontraba la optimización de energía. ya, Ponemos una base más grande. ok. Otra pregunta. Hablas de que, digamos, la parte de la optimización geométrica se hizo por la minimización de energía. ¿Tienes idea de cómo es que lo logra? ¿Cómo funciona el algoritmo de la optimización? Sí, o sea, es una pregunta, pues, yo creo que válida, ¿no? Saber más o menos cómo es el método, ¿no? Pues vamos, el método no lo estudio, el método de optimización de la energía. Ok. Y ya finalmente, en la parte de introducción sí hablas del grafeno, pero también sería bueno que platicaras, aunque sea un poquito, ¿no? De cómo es esta parte del método que vas a estar utilizando. En la introducción, Sí. en vez de platicarlo aquí. Ajá, así, aunque sea un poquito, ¿no? Digo, sí dices que cómo se hizo, pero en qué consiste un poco, ¿no? Nada más así rápido. Y otra cosa, en el tiempo de mi introducción, yo creo que a lo mejor te llevaste un poquito te extendiste, ¿no? Sí, es que la última vez hablamos más de que me faltaba hablar más acerca del material, porque la vez pasada no expliqué antecedentes del material, no me decía el grafeno y ya. Ya. Entonces el doctor me dijo, bueno, es que habla de los alótropos, habla de la Carbon Nanotechnology. Entonces por eso me fui un poco atrás, así de que desde Feynman. Entonces Sí, a lo mejor y me fui muy atrás. Entonces a lo mejor pudiéramos comenzar en 1985. sí. No, yo digo porque en el título de tu presentación, pues sí tiene una componente importante de que hablas de FT, ¿no? Sí. Entonces digo, sí entendemos que va a ser así, pero nada más al menos saber un poquito del método, ¿no? Que digas algo. Y bueno, esta parte de la optimización, este, cómo se logra, porque al final tú estás midiendo energías, ¿no? Entonces, una parte importante es esa optimización geométrica, cómo tiene que ver con las energías, ¿no? ¿Ok? Y creo que eso es todo, así, básicamente, por eso todo muy bien. Me gustó, ¿no? Y ya quiero ver las tablas. Sí, buenas preguntas. También yo tenía algunas de estas, empezando desde la última, ¿verdad? También coincido, ¿verdad? Con Héctor, que el tiempo de la introducción fue muchísimo, era una de mis primeras observaciones, ¿verdad? Y además, y
bueno, no voy a responder, bueno, a ver, esto no es respuesta, sino simplemente como lo mismo que dijo Héctor, ¿verdad? Que es mucho tiempo, pero además yo agregaría un poco aburrida, ¿sí? La introducción. Ok. Porque tuviste casi 6 minutos en una sola diapositiva. O sea, entonces, tal vez no es aburrido la historia que estás contando, pero sí es aburrido el pantallazo que le estás dando al espectador, lo que sea, ¿verdad? De 6 minutos de algo. Hazla más dinámica, por ejemplo, haz que aparezcan ahí 0D, 1D, 2D, ¿verdad? Que aparezcan, ¿verdad? Haz que aparezcan ahí, no sé, los años que dijiste, ¿verdad? De 1986, de 1992 y 2004, no sé, ¿verdad? Ajá. Haz que aparezcan luego ahí los nombres, o si tienes la foto de los de Croto, de Ijima y de Novocelo, ¿verdad? Haz la dinámica. Sí, por eso es aburrida. Aburrida porque pones un pantallazo 6 minutos. Por eso es aburrida. Eso mismo que dijiste es la más dinámica. Y ya, y te quédate con lo mismo, con el mismo diálogo, tal vez con el mismo tiempo, ¿verdad? Pero sí le ganas este dinamismo, ¿verdad? Porque algo así es muy, pues es estático, ¿verdad? Y pues dices, pues ya que sigo ahí y empiezas a hablar porque te divagas, ¿verdad? No tú, cualquier persona lo puede hacer, ¿verdad? Y empieza luego a hablar de otras cosas y dices, pero pues en la pantalla no está eso, ¿qué onda? ¿Por qué está hablando de eso, verdad? Es porque pues el cerebro pues lo mandó por un recuerdo, lo mandó a hablar de otras cosas. Entonces trata de que la hagas dinámica y cuando lo haces dinámica, pues tú te amarras, ¿verdad? A esa movilidad, esa continuidad, esa mecánica y no te sales del script, ¿sí? Por eso. Bueno, ok, ahora, más o menos con las preguntas que dijo Héctor, ¿verdad? ¿Qué es la minimización de energía? Es una súper buena mega pregunta desde un punto de vista físico, físico matemático. La minimización de energía, la respuesta es que usa el método variacional, ¿sí? Usa un método variacional, usa una función de prueba. La primera función que tú metes o que mete el algoritmo, ¿verdad? Es una función inicial y a esa la va mejorando. ¿Qué va mejorando? Pues va mejorando unos coeficientes, ¿sí? A través del método variacional, hace todas las integrales, resuelve el determinante, saca nuevos coeficientes, los mete, se pregunta, la diferencia, ¿verdad? Del paso anterior con el nuevo y dice, pues estoy mucho, entonces tengo que seguirla buscando, seguir hasta que las diferencias entre el paso anterior y el paso nuevo, ¿verdad? Entre dentro de un criterio de convergencia. ¿Cómo hace eso? A través de un método variacional. O sea, así hace la minimización, ¿sí? De la energía. El tiempo de cómputo sí también coincido de que hay que mencionar, ¿verdad? Porque a veces hay profesores que podrían decir, no, eso se hace en 2 minutos. No, espérate, pues 48 horas, ¿cómo quieres que haga tantas cosas, verdad? Ahorita haciéndolo, digamos, con la base más sencilla, ¿verdad? Con la base más grande, pues esto va a irse como a 2 días, pues a una semana, ¿verdad? Un cálculo. Y tú para obtener estos números no es que haces un cálculo, haces en realidad 1, 2, 3 cálculos, ¿verdad? 1, 2 y la interacción 3. Son 3 cálculos. Cada número implican 3 cálculos. Por dos. Ah, y por 2, pues sí. Ajá, porque es arriba También abajo, está ¿no? abajo. Ajá. Bueno, entonces trata de averiguar lo del método variacional. Lo encuentras en cualquier libro de física, de matemáticas o de cálculo variacional, pero el método variacional. Ahí, Armando Valle. ¿Quién es Armando Valle? Es un despistado, ¿verdad? De las 6 de la tarde. Sí, Ok. Solo quiero... Ah, perdón, sí, adelante. un ratito, lo voy a admitir a este chico, él no está aquí, pero anda perdido, ¿verdad? El Ok. viernes, la otra vez también andaba aquí para nomás decirle que no es aquí. Espera, ok, ya creo, ya desistió. Bueno, sí, lo pido otra vez ahí. Bueno, ¿qué dice el sector? Sí, perdón, sobre eso que estás diciendo justo,
por ahí va la pregunta de cómo es que puedes cuantificar las fuerzas, porque si es el método variacional, en el fondo es un método variacional de FT, ¿no? Si tú planteas cómo son tus interacciones, ¿no? Que eso tiene que ver con las bases que estás agregando y estás haciendo, estás agregando interacciones, entonces a partir de eso, como es un método variacional, si tienes en el fondo tienes un hamiltoniano donde están las interacciones, tú puedes ir cuantificando una a una cuánto es la energía de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma te da una idea de cómo puedes estar, cómo es la energía que hay, no sé, de la parte electrónica, del núcleos con electrón, de molécula con molécula. Entonces, sí hay como una forma de más o menos cuantificarla, ¿no? Y eso tiene que ver con el método. Sí, sí, sí existe maneras para cuantificar eso. En realidad lo primero que calcula pues es la energía electrónica, ¿no? Y la energía electrónica pues es una energía, un hamiltoniano muy grande, ¿verdad? Entonces, si tú le quieres dar a esa energía eh, alguna característica, ¿verdad? Sea una interacción específica, ¿verdad? Para construir esa energía electrónica, sí hay que hacer una partición de esa energía, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, no está metido en el tema. Sí, hay métodos y programas especiales para poder sacar de la energía electrónica el número que tú tienes, ¿verdad? Es decir, cuántos electron volts son de esto, cuánto de acá, sí existe esa manera. No lo hemos nunca discutido con Fausto, aún no me entendería. Ahorita yo creo que ya tiene ya el conocimiento de DFT mínimo, justo y necesario para poder entender esa otra parte. Pero sí se puede hacer eso, lo que dices, Héctor. No Ok. está en el plan. Ah, Pero ok. bueno, lo podemos hablar eso, Fausto, para que entiendas, ¿verdad? Y puedas responder esto y sea de tu interés y le sigas escarbando, ¿verdad? En el hamiltoniano hay cinco energías que tenemos que calcular. ¿A eso te referías? ¿Y querías saber la contribución de cada uno? Es que los hamiltonianos los construyes por partículas, ¿verdad? Las interacciones de partículas, ¿sí? Electrón con electrón, El núcleo con núcleo. electrón, etcétera, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que obtienes es un número, un escalar, Sí. sí, y esa es la energía de todo el sistema. Pero, ¿cuánto de esa energía es una energía solamente coulombic? ¿Cuánto de esa energía es solamente una energía repulsiva, verdad? ¿Cuánto es? O sea, tienes 1000 y de ese 1000 lo podemos partir en 3 pedacitos. Cada pedacito te va a decir eh, no las fracciones de la suma del hamiltoniano, sino de la físico-química en general, ¿ok? Sí, métodos de partición de energía pudieras buscar. Sí, el más común, bueno, el más viejito, a ver, se me fue el nombre, ¿cómo era? ¿Cómo era? Morokuma. No, ¿sí, Morokuma? Sí, Morokuma, sí, Morokuma. Sí, ese es un método así muy, 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 muy clásico. No sé si lo tenga Orca. Pudieras ver Morokuma en Orca, poder ahí partición de energía Morokuma. Pudiera ser, y esa sería la respuesta que le pudieras dar a Héctor. Morokuma, Monokuma con K. con K, de kilo. Ajá, Morokuma. Ah, No sé si lo tenga, no lo busques ahorita. sí, sí lo tiene. Ok, luego lo ve. Si lo tiene, bueno, entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Para hacer un cálculo aparte, para decir a ese escalar, esa energía que tú tienes, cuánto es de cada partecita, a la respuesta, a la pregunta que hacía Héctor. Lo podemos ver y lo puedes agregar. No demora tanto porque ya no es un cálculo de optimización de energía, ya es un cálculo en la geometría final. Ahí repíteme el escalar que obtuviste con la optimización, ¿verdad? Va a variar muy, muy poquito en el sexto decimal por ahí. Pero ya te va a entregar como resultado las fracciones, no del hamiltoniano, sino de las mismas interacciones físicas que estás modelando ahí. ¿Ok? Pero Morokuma, si lo tiene, súper bien. Yo no sé, Orca lo tendrá o no lo tendrá. Bueno, sobre la temperatura, pregunta así de cajón,
desde ya te lo digo, te lo van a preguntar en todos los foros. Y la respuesta es súper fácil, Fausto. Ajá, ahí tú no estás modelando varias moléculas. No, en realidad lo único que estás modelando es ese sistema, esa hoja de grafeno y esa molécula ahí de glicina. Eso es en realidad lo que estás modelando. No existe nada más. La diferencia, ya la respuesta de Héctor, es que tú le metes dentro de un reservorio. Sí, tú simulas que tú tienes una olla de presión y en esa olla de presión ya tiene temperatura y ahí le metes al sistema. Pero eso es física estadística o termodinámica. No sé si lo lograste ver en los cursos, ¿verdad? De pregrado, o acá, si tienes oportunidad ya en el posgrado, ¿verdad? Pero es simular un reservorio, un ensamble, ¿verdad? O sea, lo que te digo, o sea, simular un vaso, ¿sí? Que tiene temperatura ya. Ahora, el vaso puede estar completamente aislado, puede estar abierto, puede estar cerrado y puedes armar toda la termodinámica que está ahí. Entonces, tú, aquí en esto, te faltó decir qué ensamble estás usando, qué reservorio estás usando. Un reservorio abierto, aislado, qué tipo de reservorio. Entonces, tú simulas eso y luego le dices, ya, ahora sí, ponle ahí a la molécula y veamos cómo evoluciona, ¿verdad? Entonces, la molécula empieza como a absorber o a entregar energía en ese reservorio, ¿verdad? La molécula en sí, el sistema tiene una energía asociada, ¿verdad? Entonces, va a ceder o va a absorber un poco de energía y en el tiempo que le dejas evolucionar, ¿verdad? Tanto el reservorio como la molécula, pues tienen que llegar a un equilibrio, ¿sí o no? Pues es definición básica de termodinámica, ¿no? Transferencia de energía en forma de calor, el sistema va a tener que en algún momento llegar a su estabilidad, pero el sistema que ahora ya no es el reservorio ni las moléculas, sino el reservorio y las moléculas. ¿Sí? Entonces ahí tú, Berentzen, ¿ok? Perdón la ignorancia mía, no sé qué sea, ¿puedes explicar qué es el reservorio Berentzen? Lo que vamos a ver. Porque, Bueno, ok, lo dejamos de tarea para que sigas investigando de mejor manera y cuando des nuevamente el seminario y los resultados, pues describas eso con más detalle, ¿sí? Pero no es que ahí estás simulando temperatura, ya le das temperatura al sistema, pero dentro de un reservorio, no lo colocas a la molécula aislada, pues le metes ya dentro como te dije, ¿verdad? Dentro de una olla de presión, ¿sí? sí. Y ahí Sí, la eso olla de estaba presión. confundido. O sea, yo creí que estaban midiendo. No, Estaban pues midiendo ahí la estás. temperatura del sistema. Uh-huh. No estaban midiendo la temperatura de esta interacción. Sí, tú estás midiendo el sistema, ¿verdad? Va a absorber esa energía de ese reservorio porque tú le estás dando a ese reservorio, le dices, empieza el cálculo con 100 grados centígrados, ¿sí? Y tal vez no es suficiente, ¿verdad? O tal vez es mucho, qué sé yo, ¿verdad? También ahí tienes un criterio, ¿por qué le doy 100 grados? ¿Por qué le doy 200 grados? O lo que sea que le des, ¿verdad? De temperatura, ¿verdad? Entonces es para ver si esa molécula que tú tienes, ¿verdad? Porque el hamiltoniano, el cálculo inicial, lo haces a 0 grados absolutos, ¿verdad? En hamiltoniano no hay nada de temperatura, ¿sí? Ahora sí le dice, le voy a meter en un reservorio con cierta temperatura, el reservorio es el que tiene esa temperatura y bueno, mi sistema, ¿qué va a pasar, verdad? En 10 femtosegundos, un nanosegundo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mover? ¿Se va a romper? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces nosotros quisiéramos conocer eso, ¿ok? Nuestra intención inicial, ¿verdad? Así, en teoría, si hiciéramos esto un dispositivo electrónico, ¿verdad? Pues sería que se peguen, ¿no es cierto? ¿Ok? Ese sería. Y no que en un 10 femtosegundos, lo que sea, nanosegundos, lo que sea, se despegara. Pudiera ser también interesante eso, pero ahorita parece que el sistema como que conserva sus coordenadas, ¿verdad? ¿No? ¿Ok? A esa temperatura inicial, eso, metiéndole en ese reservorio, el sistema sigue siendo el mismo, digámoslo así, después de 10 segundos y después de haber recibido
energía de un reservorio o haber entregado energía a ese reservorio. Ok. Ok. Perdón, solo para agregar ahí, es porque estás considerando dinámica molecular, ¿no? Y regularmente cuando estás haciendo cosas de dinámica molecular, tú le pones este tipo de valores de temperatura, ¿no? Tiene un valor inicial, ¿no? Y sí Sí, un puedes ver input. cómo hay este intercambio de energía, ¿no? Sí, nosotros empezamos con 300 Kelvin. Esto quiere decir que el sistema estaba... El sistema absorbió, digamos, de manera química y después se estabilizó, ¿no? Pues ahí está la... Ah, caramba, no tenía que decirlo. Investígalo. Pues ahí está, sí. O sea, no tiene por qué llegar a un punto, o sea, pues está ahí habiendo transferencia de calor, recibiendo y viniendo, ¿verdad? O sea, está correcto, nada más que pues aquí la pregunta pudiera ser esa: ¿por qué iniciaste primeramente con 300? ¿Por qué no menos o por qué no más, verdad? Sí, te van a hacer esas preguntas, ¿sí? Entonces, ahí te encargo las respuestas. Ahora, en la figura de al lado, Fausto, yo te recomendaría que en lugar de estar colocando esos números absolutos en electron volts, yo te diría que en ser es el primero, que los hagas relativos al primero. Sí, que el primero, o sea, que todos les restes al primero y el primero pues sea cero y sea un delta, ¿sí? Un delta de energía. Tiene más sentido porque ahí tú irías viendo pues las energías como cuánta cantidad de energía pues se cedió, se absorbió, lo que sea, ¿no? Sí, o sea, aquí Ajá. El primer número... hay que ajustarlo esa es la energía total. Entonces hay que hacer lo mismo que hicimos cuando calculamos esto. Sí, no, Fausto, no, sería otra energía, porque ya está en el reservorio, ¿sí? Entonces, la primera, esa energía es del sistema con el reservorio, ¿sí? Entonces, ahí, ese número, 5000 lo que sea, ya están en electron volts. Yo diría que fuese, o sea, fuese una escala relativa, como te digo, o sea, que ese cálculo que sacaste, ¿verdad? Digas, bueno, mi sistema tiene tanto de energía, ¿ok? Y ahora, en la evolución, en el tiempo y con temperatura, ¿cuánto va a ganar, cuánto va a perder de esa energía que he tenido? O sea, ese primer número, 5000, es un cero. Y ahí todo lo demás es una resta de ese cero con ese número. Y entonces tú finalmente vas a decir que aproximadamente en 100 femtosegundos hubo un cambio de energía respecto al sistema original de un delta E igual a lo que sea que de esa resta. De 2 electronvolts. Aquí está en punto 5, 1, 2, menos de 2. Bueno, yo ando un poquito, ya ciego, no puedo ver esos números. Tú los ves mejor. Pues sí, entonces, de tu sistema original, del cálculo así en el vacío, ¿verdad? Con el Hamiltoniano original, sin reservorio, lo que sea, le metes tú al reservorio, lo dejas evolucionar, ¿y cuánto cambia su energía? 2 electronvolts. Según lo que dices, ¿verdad? Ok. ¿Pero qué pasó? ¿Ganó o perdió energía? ¿Absorbió del reservorio o cedió al reservorio de energía? El reservorio ya de entrada tiene energía en forma de calor de 300 Kelvin, ¿verdad? Pero esa curva hacia arriba, ¿qué significa? ¿Está cediendo o está absorbiendo energía? De la otra. Sí, Bueno, primero baja, por ejemplo, primero aquí, baja y luego empieza a subir, ¿verdad? o sea, aquí absorbió. Aquí absorbió temperatura. Uh-huh. Entonces, aquí ganó energía. O sea, aquí absorbió la energía y cuando pasó el tiempo, aquí ganó esa energía. Claro. Bueno, la energía en forma de calor que le sacó al reservorio, el sistema lo toma como energía propia, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a dar eso? Le va a dar más, le va a dar, pues, perdón la redundancia, más energía como para moverse más, ¿verdad? Para poder sus átomos, sus vibraciones, ¿verdad? Moverse más, y de pronto una de esas
y se despega, ¿no? Ajá. Pero entonces tú dices que en 100 femtosegundos el sistema tiene más energía. ¿Esa es la respuesta final? ¿En el reservorio? Sí. ¿Correcto, Héctor? Ahí tengo una pregunta. Ujú. Si esa es la interpretación que le están dando, entonces ¿dónde queda el piquito de alrededor de los 10 femtosegundos Este en el cambio de energía? está por aquí. Pero como que... Ahí es el cambio de energía de todo tu sistema, ¿verdad? Sí, de todo. De este sistema, ¿no? Ajá, de todo. Solamente este sistema. De todo este sistema. Ajá. Sí, es que el sistema finalmente es del reservorio más las moléculas. Entonces, sí, ahí tuvo que absorber un poco de energía para que se pudiera pues, pegar, como decía Flavio, ¿no? Y a una vez que está optimizado, entonces ya tienes la energía completa del sistema, pero para que se pueda unir, necesita jalar energía de algún lado, ¿no? Mira, aquí estoy viendo y la energía potencial empieza a incrementar y después de los 18 empieza a volver a incrementar. Otra vez después de los 18, ¿qué, perdón? Después de los 18, después de los, aquí está, después de los 10 femtosegundos, la energía potencial empieza a incrementar. Tenemos 0.09 de energía potencial, Pero eso lo estás viendo en una pantalla, o sea, porque nosotros no estamos viendo esa pantalla. No, pero te creo. Está. Listo. Ese es el resultado que nos da. Entonces, aquí está abajo, están 10. Y ya me vuelvo a empezar a subir. Bueno, Fausto, esto hay que tomarlo con un poquito más de detalles, ¿verdad? Es súper importante esas cosas. Eso, hay muchas personas que te van a hacer preguntas de todo tipo en eso. Y tomando en cuenta que este es el sistema más simple, ¿verdad? Es el sistema más sencillito. Es la hoja perfecta, ¿verdad? La que tiene toda la simetría completa y la hoja de grafeno. Tal vez no es tan interesante si haces esto, o tal vez es más interesante que si haces esto mismo, pero con la molécula que generó las energías más bajas, ¿verdad? Eso aún no has hecho, ¿verdad? La dinámica de esos otros sistemas. Bueno, esta es la más baja. Esa por eso la voy a como la. ¿Esa es la más baja? A ver. Esta es la que tiene la energía más baja. ¿La que tiene -1? Es esta. Ajá, pero... Bueno, 0.30. Tú dices la más alta. La más negativa. La más negativa. La más negativa, estable. Como dijiste tú, la más estable. ¿Por qué no has hecho la dinámica molecular de la más estable? Okay. Porque si le das un reservorio, ¿verdad? Con energía pudiera ser que esa absorbe, ¿verdad? Y luego se suelta la molécula de glicina. Ok. Sí. No, o sea, aquí los sistemas más interesantes son los que tienen las energías más bajas. Sí, porque pues dan estabilidad, negativa, ¿verdad? Ajá. Más negativa, okay. Ajá. Tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Entonces, para mí, me faltaría ese dato para... Okay. Porque por un lado tú dices que este es el más importante, no sé qué, me generó un enlace químico, y luego lo dejas, lo obvias, ¿verdad? En la dinámica molecular. O sea, bueno, pues ahí nos cargamos. Y luego la última pregunta de Héctor, que hablaba de la carga, ¿verdad? Y las bases. Sí, tú vas a calcular las bases, perdón, tú vas a calcular las cargas atómicas con Mulliken. Y toma muy en cuenta, te van también a preguntar, ¿verdad? Si crees mucho en esos números que vas a obtener, pues resulta que la carga
atómica, hay varias formas de calcular, ¿verdad? Uno de ellos es las cargas de Mulliken. Son muy sensibles a la base que uses, a la base. Entonces, si tú estás usando la SBP, que sabemos porque así diseñamos, ¿verdad? El trabajo, es la base más sencillita, entonces estas cargas como que no van a ser tan, no se las va a creer mucho, ¿verdad? Si tienes que usar una base muy grande, muy buena, como para decir esas cargas son, tienen un criterio físico, por decirlo así, más robusto, ¿verdad? Ok. Pero bueno, listo, hasta ahí. ¿Quién sigue con las preguntas? Ana, que ya estás con mecánica cuántica. Perdón, Ana, ¿también estás llevando física de superficies o alguna cosa así se llama la materia? Sí, sí, también. Ok, aquí pues ya puedes estar, puedes sacarle provecho ya a esa materia. Pues yo creo que cuando ya veamos más contenido, porque ahorita estamos apenas en la introducción. Pero sí tengo dos preguntas, tengo dos dudas. En la slide 10, presentas el modelo más estable, que es el último. Perdón, era la slide 11. Ese, el que tiene la glicina abajo. Me da curiosidad que en la animación que presentas se rompe un enlace y se forma el otro con la glicina abajo. Y si ese es el más estable, ¿crees que vale la pena que vuelvas a hacer el estudio, pero poniendo tu glicina con el enlace abajo desde una primera instancia para ver qué pasa? ¿O no tiene sentido hacer eso? O sea, tú dices, ¿así? No. O sea, es que es lo mismo si la ponemos así, ¿no? O la ponemos así. O sea, en el GIF, en el video que tienes ahí. Sí, mira. Que se quiebra Ajá. Ajá. O sea, se enlaza la glicina de abajo. Esto. Ajá. Ajá. Y la otra queda enlazada covalentemente. Ajá. 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 Lo de los modelos que hiciste, la glicina originalmente enlazada, creo que siempre la tienes arriba, ¿no? Ok. Ya te O sea, mi entendí. pregunta es, Ok, o sea, más bien aquí, para facilitar la pregunta de Ana, sería poner el hidroxilo del otro lado. Ajá. sí, Sí, porque si le pones la glicina del otro lado, y la interacción, ahí como referencia sería el grupo hidroxilo, ¿verdad? Entonces, a ver, responde ahí, Bueno, Fausto. no, pues, no sé, exactamente no sé qué va a suceder. Pero nosotros nos estamos basando en el trabajo por eso lo estamos haciendo así. ¿Y qué en realidad estás modelando, Fausto? O sea, ¿cuál es la molécula de interés? No, aparte de la glicina, de los aminoácidos. ¿Grafeno u óxido de grafeno? El interés es el óxido de grafeno. Ajá, el interés es óxido de grafeno. Bueno, por algunas razones habrán, ¿verdad? Pero ese es el más interés que el grafeno en realidad. Entonces, ¿quién te hace óxido de grafeno en este caso? ¿Quién te da la característica de que es un óxido? El grupo hidroxilo. Ajá, el grupo de óxido, ¿verdad? Entonces, ahora sí puedes responder por qué está en esa posición el hidroxilo y no, como dice Ana, ¿verdad? Ponerlo solito atrás. O sea, porque si, como dice Ana, ¿verdad? Si ponemos la glicina que se quiebra abajo, ¿verdad? Para que interactúe con la otra glicina, ¿qué pasa con el OH? Queda arriba solo, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y con qué interactuaría entonces? La glicina, pues con No, el otra OH, glicina. el OH. No, pues no tiene interacción. Con nada. Pero, ¿Y cuál es tu modelo que quieres entender? ¿Grafeno u óxido de grafeno? óxido de grafeno. Y si pusieses el hidróxido al otro lado, entonces del otro lado, ¿qué estaría así como mimetizándose? Grafeno como tal, ¿verdad? Porque el OH está atrás. Entonces, para responder a lo de Ana, ¿verdad? Nosotros queremos, pues,
esto es modelaje, ¿verdad? O sea, esto dista mucho de la realidad, como será, nunca sabemos si ahí estará el OH o estará por otro lado, ¿verdad? Pero más o menos estamos ahí tratando de poner criterios químicos, ¿verdad? También en este modelaje. Y si pusiéramos, ¿verdad? La glicina, como tú dices, Ana, del otro lado, pues no estaríamos en realidad como estudiando un óxido, porque pues no habría la interacción de ese óxido. ¿Con qué? ¿Sí, sí se entiende? Sí, sí, ya se resuelve ahí mi duda. Sí, porque, Y porque bueno, el OH entonces ¿con qué interactuaría? Con nada. El OH está ahí porque estamos simulando, uno, el óxido de grafeno y estamos simulando que esa química que tiene el óxido de grafeno, ¿verdad? Genere fuerzas, ¿verdad? De absorción, de cualquier tipo, ¿verdad? Para poder estabilizar los sistemas. sí, o sea, este grupo directivo lo estamos usando exactamente para eso. Sí, claro, por eso, para que atrape, jale, Ajá, para poder el, generar algún puente de hidrógeno. haga puente de hidrógeno, ¿ves? Exactamente, o sea, el OH hace puente de hidrógeno ahí con la glicina, ¿no es cierto? Y los puentes de hidrógeno son fuerzas muy fuertes, ¿verdad? De quebrar. Entonces, si le ponemos a la glicina acá abajo, pues ya quebramos ese puente de hidrógeno y el sistema pues ya no se va a enlazar más fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Por eso no se pone el sistema, la glicina abajo. Pero pues es interesantísimo ahí ese sistema porque por un lado se genera, ¿verdad? Un enlace químico abajo y por otro lado se quiebra la glicina. Eso es interesante desde el punto de vista de este modelaje, ¿verdad? Que suceden estas cosas. Bueno, otra pregunta, Ana. Sí, en la siguiente slide, ahí no me quedó claro si vas a hacer este mismo cálculo para todos los modelos también. Pues hay que hacerlos para los que son de mayor interés, que sería entonces el que tiene la energía más negativa, que sería el más estable. Y bueno, o sea, estamos comparando el menos estable, que es este. Entonces, pudiéramos, lo que sigue es ahora revisar el más estable y un punto intermedio, porque si toma su tiempo hacer esos cálculos de ahí. Pues sí, nos va a llevar tiempo hacer todo. Yo ahí tengo una pregunta derivada de eso. ¿Cuál de las tres geometrías usaste para hacer esto? Porque tienes Este es la PBE, la PBE con dispersión y la PBE con distorsión y, no es distorsión, perdón, con dispersión y con polaridad, ¿verdad? ¿Cuál, PV, cuál geometría usaste? PV sin dispersión, SB. La primera es sistema menos estable. Ese es el que estamos viendo aquí, el menos estable. Pero ¿por qué usas ese sistema y no el que tiene dispersión? Bueno, es que lo primero dijimos que lo que queríamos revisar era el menos estable. Sí, 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 sí. El menos estable es el primero que dices, el grafeno como Ajá. solo, ¿verdad? Ahora, respecto a eso, tú tienes tres geometrías, tres coordenadas, ¿verdad? Porque tienes tres modelos, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. ¿Cuáles coordenadas usaste para meter en dinámica molecular? ¿La primera columna, la segunda o la tercera? Porque finalmente es el mismo sistema. La primera. ¿Y por qué no usaste la segunda, que tiene dispersión, que físicamente te da unas coordenadas más, Sí, como tú dices, experimentales, ¿verdad? sí. ¿Por qué no Bueno, usaste esas coordenadas? o sea, lo primero que hicimos fue evaluar el sistema menos estable. Por eso estamos agarrando el valor de menos Sí, punto o sea, yo, 30. yo, yo entiendo que el sistema menos Ajá. estable es, Por eso no usé el de la segunda columna, porque era el primero con el que tenía pero es que tú estás haciendo, estás
teniendo 3 balanzas diferentes y estás pesando una maleta en 3 balanzas diferentes, una con menos precisión, otra con mayor precisión y otra con mayor precisión. Pero dentro de la balanza solamente existen 2 tenis y un par de camisas, pero tienen lo mismo. Entonces le pones esa maleta en esa balanza y te da 2 kilos en la menos precisa. En la más precisa te da esos mismos tenis y esas mismas camisas. En esa misma maleta no te da 2 kilos, te da 2 kilos 150 gramos. Pero es el sistema, son 2 camisas, ¿verdad? Y lo que sea. Y la otra balanza, lo mismo te está dando 2 kilos 140, lo que sea, gramos. Pero tu sistema, ¿cuál es El correcto debería ser el de 3. exacto? Entonces, ¿por qué no usaste esas coordenadas para meter desde como punto inicial para dinámica molecular? Aquí no te vayas que el sistema menos estable es el que tiene el número más bajo. Es el número más bajo en esa balanza. ¿Sí? O sea, tú estás aquí jugando con 3 precisiones, si quieres verlo así, con 3 tipos de balanzas. ¿Ok? Entonces, yo me creería, ¿verdad?, que debería de usar mis datos de la balanza más precisa, ¿verdad? ¿Ok? O sea, todo lo que hagas de dinámica molecular deberías de arrancar con D3. Ok. Ya, está bien. Y si te das cuenta, pues en tus sistemas también es la menos estable, ¿verdad? 0.7 respecto a las demás. Pero no es menos estable respecto a la otra porque son balanzas diferentes. Sí. ¿Sí? No es irse con el número, sino más bien Ya en la entendía lo serie, que... cuál es el más bajo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí, Ana, pero sí hay que hacer los otros sistemas. ¿Cuánto te demoraste hablando de tiempos ahí en ese cálculo? Esto es más largo porque aquí fue el donde encontrar el tiempo correcto del paso. Ajá, pero ¿cuánto es? O sea, se tardó creo que como unos 23 horas. Bueno, pero tampoco es así tantísimo, ¿verdad? No, pero lo lento fue eso, encontrar el paso correcto. Porque Ajá. ahí hay 3 variables que se pueden cambiar, que dependen del tiempo. Sí, Entonces, pero, solo lento. pero eso no lo mencionaste, ¿ves? En metodología. Ahora que ya sabes cuál es el paso correcto, ¿verdad? Ya puedes calcular los otros. Sí. Bien, Ana. Una pregunta química, la otra pregunta que hiciste era de por qué no hiciste los otros. Bueno, aún sigue presentando trabajos, resultados preliminares, ¿no? Pero sí, la intención es que haga más dinámica molecular de los otros sistemas. Sí. El punto de esto es darle la respuesta a nuestro sistema, pero con la dinámica. Mm. Miren, a todo el auditorio, ¿verdad? Mm, Hay varios tipos de estabilidades, ¿verdad? Sí, cuando haces estos cálculos de FT, no hay temperatura, ¿verdad? Sí, entonces, no hay transferencia de calor con los alrededores, ¿verdad? Entonces, como en el ultra mega alto vacío y a 0 Kelvin, así el cero absoluto. Pero eso es una estabilidad intrínseca del sistema, ¿verdad? Pero pues, ¿cuándo tenemos eso, verdad? En la vida real, pues, a menos que estemos haciendo en el medio interestelar, ahí sí se puede modelar así perfectamente, ¿verdad? Si estuviéramos haciendo como astrofísica o astroquímica, ¿verdad? O diríamos, pues esto sí calza, ¿verdad? Eh, pero siempre tenemos la temperatura de lado, ¿verdad? Entonces ahí lo que queremos evaluar es la estabilidad termodinámica, ¿sí? Hay la estabilidad química, hay también la estabilidad termodinámica, ¿verdad? Entonces, aquí es un objetivo, ¿verdad? Evaluar la estabilidad termodinámica del sistema. Bien, ¿otra pregunta, Ana? No, eran todas mis preguntas. Gracias. Bueno, ¿quién más? Chicos, pregunten lo que sea.
No digan, es que no sé de esto de qué está hablando. Pregunten lo que sea. O comenten lo que quieran, ¿verdad? Carlos, Iván, Moisés. ¿Cómo vieron a Fausto? Pues, bueno, no entendí mucho porque no sé mucho de estas cosas, pero igual creo que al inicio, o sea, creo que fue acertado el comentario que hizo que al inicio como que se hizo mucho tiempo en en la misma diapositiva. O sea, no sé si hay alguna manera como de hacer esa parte un poquito más dinámica, pero de ahí en fuera se me hizo interesante las partes que medio entendí. Bien, pues coincidimos con eso, Fausto, casi todos, ¿verdad? Sí. Carlos, Pues también, Fausto, pues la verdad me gustó la presentación, por esa parte de felicidades. Y una cosa que también no me quedó muy claro, al igual que el por qué, bueno, ya me lo explicaron, por qué la glicina, pero al final, en la última diapositiva, cuando hablas del trabajo que se va a seguir haciendo, no me quedó claro por qué creo que son carboxilos o no Ah, recuerdo, los COH. bueno, eso nomás es para seguir investigando otra variante de los grupos funcionales de aquí. Ok. Para eso queremos investigar el grupo carboxil. O también por eso queremos una mezcla, para ver cómo se comporta nuestro sistema. Ok. Y también la última ah, parte de lo de la base. le ayudo un ratito a Carlos, Ah, ¿cómo es a Fausto? Es que el óxido de grafeno no es la hoja de grafeno y un OH, ¿sí? No hay una química ahí que te diga exactamente cuántos OH deben de haber y ni cómo estén distribuidos. Y no solamente que haya OH, porque pues es un óxido, ¿verdad? Entonces, una parte, cuando se forman los óxidos, también pueden ser cetonas, aldehídos, grupos carboxílicos. Y en realidad el óxido de grafeno es una mezcla de todos ellos, ¿ok? Pero pues vamos como de paso en paso construyendo un modelo, ¿verdad? Más complejo. Entonces, el siguiente paso, ¿verdad? Es agregar otro grupo funcional que le dé esta característica de oxidado, ¿verdad? Al sistema. ¿Sí? Pero es otro paso. Ujú. Posterior. y también la última parte de lo de una base más compleja del TZBP. Eso no lo entendí también, pues muy bien. Bueno, es que ahí la base se usa para modelar la velocidad electrónica de nuestra función es la que queremos calcular. Entonces, si nosotros mejoramos esa base, pues se vuelve más preciso nuestro cálculo. Sí, las bases son construcciones matemáticas para poder construir un espacio vectorial. Sí, o un espacio de funciones, más bien dicho, ¿verdad? Aquí no es un espacio vectorial como tal, es un espacio de funciones. Y si tú haces que ese espacio, ¿verdad? Lo construyes con una base muy sencilla, pues luego todo el sistema no se va a construir de una manera con mayor física, ¿verdad? Entonces hay que usar bases más grandes para construir ese espacio vectorial, ¿verdad? Ese espacio de funciones lo más acertado posible, donde tu sistema pueda, pues, no esté tan restringido, ¿verdad? Para poder describirse. Y empezamos con la base más sencilla, la simple, la S viene de simple. Entonces queremos pasar a una triple. No lo hemos hecho porque ya hacer eso necesitamos ya un supercomputador. Y sí lo tenemos, nada más que necesitamos primeramente tener todos estos datos ya bien entendidos para ya con las coordenadas mandar al supercomputador y lo único que cambiamos es la SBP por la T y ya.
y ahí le dejamos al supercomputador que trabaje y nos mande luego los resultados. Sí, porque así hay que trabajar, ¿verdad? No gastar tiempo de supercómputo a lo loco. ¿Ok? Ya, Bueno, excelente, muchas gracias. ya. Oh, perfecto. Bueno, ¿qué más? Bueno, tal vez ahí les va surgiendo preguntas con lo que yo voy a decir. Voy a ir directo al grano, así, Fausto. Así, directo al cuello. ¿Cuál es tu hipótesis de trabajo? Oh, ¿Cuál es la pregunta que engloba todo esto? Yo creo que es... Déjame lo pienso. Es el... Mira, tu trabajo está bien estructurado. Tienes una introducción, un planteamiento del problema, unos objetivos, método computacional, resultados y, bueno, las conclusiones pues, las vamos a tener casi hasta el último, ¿verdad? Pero no existe una hipótesis de trabajo. Sí. Sí, no sé qué pregunta motivó, ¿verdad? Yo cuando les hablo a mis estudiantes, ¿verdad? Les digo, ¿por ahí andas, Moisés? Sí, ¿verdad? Te vi entrar. ¿Estás Sí, ahí? profe, aquí estamos. Ahí anda Moisés. Entonces, en la primera clase, ¿verdad? Les hablo sobre el método científico y la comparativa, ¿verdad? Con el actual method, ¿verdad? Sacado de PhD Comics. ¿Qué es lo que decíamos sobre el método científico, Moisés? Cuéntanos. Pues habla de que para llevar a cabo el método científico debe de haber como una pasión por la cosa que estamos estudiando y a partir de esa pasión pues es como ver qué pregunta y qué es lo que uno cree que puede pasar. Se experimenta y dependiendo de eso pues ciclamos otra vez, ver lo que pasó y analizar si se tiene que cambiar la hipótesis o no y así seguir hasta que logramos hacer una teoría convincente. Exactamente. Observar, preguntar y Moisés experimentar. dijo tener pasión por algo, ¿verdad? Así me lo entendió él. Qué bueno que lo entendió así, porque eso lo que dice Moisés de tener una pasión por algo es observar, ¿sí? Cuando va a poner ejemplos ridículos de los que me gusta, ¿verdad? Y de lo que a ustedes no les gusta que yo diga. Pero, por ejemplo, cuando te enamoras de alguien, pues le observas y le observas y le observas y tienes pasión, ¿verdad? O sea, estás observa y dices, será lo que me imagino, no será, etcétera, ¿verdad? O cuando te enamoras o te gusta cualquier cosa, ¿verdad? Un par de zapatos, lo que sea, ¿verdad? Un reloj, lo que sea, ¿verdad? Pero lo observas, pero lo primero que te viene a la cabeza después de observar es una reacción del inconsciente, ¿verdad? Que tú puedes decir, pues es que esa es la neta del planeta, esa cosa o esa persona, ¿verdad? Pero es tu idea primaria, primitiva, que sale de tu cerebro sin tener interacción con ese objeto, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes decir que, pues, es la categoría, el calificativo que quieres, pero la única manera de comprobar que eso sea es acercarte a ese objeto y tener una interacción con ese objeto. Cuando tienes la primera interacción con ese objeto, vas a tener los primeros resultados de si tu idea original estaba correcta o estaba completamente cambiada, diferente, ¿verdad? Entonces, nuevamente generas otra idea, la vas mejorando, la vas ciclando, como dijo Moisés, hasta que dices, pues, esto es lo que en realidad es. Y puedes decir, ¿verdad? Como un ejemplo que les pongo a mis alumnos, les digo, ¿verdad? O sea, puede ser uno de que la primera idea que tú tienes de una persona es que sea antipática o súper cool. Es una idea que sale de aquí. ¿Por qué? Porque le viste vestir así, porque le viste caminar asado y lo que sea. Le viste, no sé, con un bolso de un tipo, de otro tipo, lo que sea, ¿verdad? Pero es tu idea. Y esa persona que te pareció antipática al inicio, ¿verdad? Puede ser que te acerques y dices la persona más cool o viceversa, ¿verdad? Pero es porque te acercaste. Entonces tú tienes una idea, tú tienes una hipótesis. Hasta que no interactúas, hasta que no haces experimentos, hasta que no haces cálculos, no vas a decir si tu idea original era correcta o estaba un poquito diferente. Tú ya tienes resultados.
Tú ya interaccionaste con esos objetos. Ya te dieron resultados. Ya pudiste haber tenido esa nueva, ese ciclo, ¿verdad? De mejorar la idea original. Pero la pregunta es esa. ¿Cuál entonces fue tu idea original en todo este trabajo? Esa es la hipótesis. ¿Capichi o no capichi con esto? Sí, o sea, digo, ¿cuál es tu hipótesis de trabajo? Porque tú me puedes decir, la persona es antipática. Bueno, perfecto. Ok. Voy a hacer este experimento. Le voy a hacer un mal chiste, ¿verdad? Y si se me muestra que es así, pues ya antipática. Pero no, le haces un mal chiste y resulta que pasó otra cosa. Entonces, ¿y qué tal ahora si hago otro ciclo de experimentos? Y así hasta que finalmente, después de algunos, tu idea original, tu hipótesis original, tu observación original, pues se modificó completamente o te dijo sí. La persona es así como la dije desde un inicio. Ya ven, hice todo lo posible y no, sigue siendo la misma. ¿Ok? Pero tuviste que tener un ciclo de acercamiento, ¿verdad? De interacción con el objeto. Tú lo tienes, tú hiciste tus cálculos, ya te están dando respuestas. ¿Cuál es la hipótesis original? La hipótesis de trabajo. Así general. Piénsalo, piénsalo, digiérelo. Y si, bueno, si ya tienes algo, pues dinos. No, pues está bien general. O sea, pues es posible diseñar una monocapa de óxido de grafeno que nos dé estabilidad térmica y No sé. sí, pues está general. Bueno, mira, con eso que acabas de decir, ¿verdad? A lo siguiente, ¿verdad? Que me voy a ir, es a tus objetivos, ¿verdad? Tú tienes 3 verbos, porque tienes 3 objetivos, ¿verdad? Tienes 3 verbos, tienes comprender, introducir y evaluar. Ese segundo, ¿verdad? El introducir defectos de una monocapa, pues no es un objetivo, o sea, dices, voy a ver si es que esta persona es así o basado, entonces le voy a invitar acá una chela, por decir una cosa así, ¿verdad? Entonces, ese es el experimento en sí, no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es que a la hipótesis le puedas construir con experimentos, ¿verdad? Le des respuestas. Ese no es un objetivo. Ese es como decir, voy a hacer dinámica molecular. Pues no, necesitas hacer el experimento de dinámica molecular, el experimento teórico computacional, ¿verdad? Para responder a la hipótesis. El introducir defectos en la monocapa es hacerlo más realístico el modelo para ver si tu hipótesis original va o no va por el camino que dijiste. Entonces, ese introduce defects no es un objetivo en realidad. Es una parte del trabajo que tienes que hacer. Como poner un objetivo, voy a poner la base triple Z. No es un objetivo. Es una parte para hacer la física más precisa, pero no es el objetivo. No es el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo está enmarcado en la hipótesis, la cual no nos la terminas de decir correctamente. Luego, evaluar la estabilidad térmica. Ese sí me parece que puede ser... Ajá, pero ahí tienes que decir, bueno, ahí dices, vaya, inicio molecular dynamics, ¿verdad? Ese sí me queda claro que puede ser, porque dijimos, ¿verdad? Los sistemas pueden ser estables o no estables, químicamente, termodinámicamente, cinéticamente también, ¿verdad? Aquí me faltó Ana, por ahí se fue del auditorio, pero también hay una estabilidad cinética, termodinámica, química, ¿ok? Y sí, pues, o sea, puede ser muy estable cinéticamente, pero inestable termodinámicamente y viceversa, ¿verdad? Ser muy estable. Vale, está bien, Ana. Pero no termodinámica, ¿verdad? Estabilidad química, termodinámica, cinética hay que tener en claro. Y lo otro, comprender. Yo creo que ese no es un objetivo, o sea, ese no es, si tú lo dices así, como está escrito, ¿verdad? Es como que es un objetivo solamente tuyo, solamente de Fausto y para Fausto.
Pero el objetivo aquí no es que solamente Fausto entienda, sino que lo que entienda Fausto pueda compartirlo, ¿verdad? A un auditorio más grande. ¿Sí? Y entonces ahí ese verbo, ¿verdad? Y la construcción de ese objetivo me parece que es muy, muy pensado así como para ti, ¿no? Para de lo que tú obtengas, ¿qué es lo que voy a decirle al auditorio en general? ¿Qué es lo que voy a compartir la historia? Voy a dar una vuelta, voy a ir a París, a conocer París, y cuando llegue ahí y acá les digo, mira lo que fue, lo que, ¿verdad? Comparto cosas. Tu trabajo no se tiene que quedar en ti. Tu trabajo te pertenece un ratito, pero luego debería de ser de uso para todos, para la comunidad, ¿verdad? Que lo sigan usando, que lo tomen como base para un siguiente trabajo. Tú usaste el de Tarasol y el de Rossi, ¿verdad? Y agradeces que estén esos trabajos porque a ti te puede ayudar también a hacer unos modelos más, mejorar, ¿verdad? Pero ahí falta, Sería ¿verdad? determinar, no comprender. Exacto, ya en ese nivel de verbos, en ese nivel de los verbos, ¿verdad? Ahí determinar esto, porque pues cuando determinas esto das la hipótesis, le das a la hipótesis un peso y ya puedes decir sobre la hipótesis, sí, son estables y se pueden usar para ser biosensores. No, no son para nada estables, entonces pues, ni gastes tiempo ni dinero experimentalmente para ser biosensores o los sensores, ¿verdad? ¿Ves? Ok, bueno, y mi última pregunta, hablando de esto, es, ¿qué te diferencias o tu trabajo en qué se diferencia respecto a los trabajos de Tarasoli y de Rossi? La principal y la única es el estudio de la dinámica molecular. Ellos no dan... Sí, Lidia. ellos, ah, Sí, no, estoy respondiendo a Lidia. Ajá. ellos no le dan una continuación a esa parte que nosotros estamos haciendo. Ok, ¿ves? Ellos nomás Entonces dicen, eso ya es un este objetivo, sistema, ¿verdad? Eso es un objetivo y es un avance sobre donde quedó Tarasol y dijo, pues aquí me quedé y ya no pude hacer más. Entonces tú dices, bueno, voy a rescatar algo de lo que hiciste y voy a ir un paso más allá. Porque tú te quedaste en una estabilidad electrónica. Ahora yo voy a ponerle también una estabilidad termodinámica, ¿verdad? O cinética, ¿sí? Ese con el de Tarasol y con el de Rossi. no, ese es con el de Rossi. Ah, ok. ¿Y para Tarasoli? Con el de Tarasoli, la diferencia es que en el de Tarasoli no están introducidos, es nomás el grafeno, no están evaluándolo con óxido de grafeno. Y tampoco no usa Tarasoli. ¿También algo más? Lo mismo de la dinámica molecular. No. Antes de eso. No usan. Defectos. No, ellos sí, o sea, ellos son los que tienen defectos. Ah, sí tienen defectos. Ok. Pero ellos tienen los defectos En el grafeno. Ok. No en el Sí, óxido. mira. Ok. Entonces, eso tienes que hablarlo en la introducción. No solamente decir, presentarlos, ¿verdad? Sino compararte con esos dos trabajos principalmente. ¿Sí? Y decir, bueno, estos cuates se quedaron aquí, yo voy a usar un poco de lo que entendí de ellos y voy a ir más para allá. ¿Sí? Porque le voy a dar más realismo, más física, ¿ok? Mi balanza va a ser más precisa que la de ellos. De eso se trata. ¿Ok? Bien, chicos. Bueno, hasta aquí el trabajo de Fausto. Me quedan muchas más preguntas. Yo ya las haré a Fausto llegar. Pero quiero que vean, ¿verdad? Que así son los seminarios. Así vamos a trabajar. Echándonos tomates, ¿verdad? Siempre. Pero pues aprendemos, ¿verdad? Ok, esta es una clasecita no sé, de física computacional, de química computacional, lo que sea. Espero que les vaya interesando. No va a ser ahorita el tema de ustedes, pero en el grupo pues hablamos de esto y pues hay que entender, bueno, saber más o menos bien, qué se está haciendo, ¿no?
Pero bueno, pero eso es el tema. Las presentaciones son así que tienen que ustedes estar, ir preparándose, ¿verdad? Para dar presentaciones de sus trabajos. ¿Ok? Yo a Ramón ahí ya le anduve ayudando con lo de... Sí, le pedí que empiece también a manejar Orca y que te hable. En lo que yo puedo encontrar permisos para que entre Ramón al laboratorio. ¿Sí? Bueno. Igual ya le expliqué, ya pues. Sí, por favor ayúdale en lo más que pueda, ¿sí? Lo que sigue, el siguiente seminario, qué bueno que no se fue Andrés, quiero que tú des la siguiente semana, Andrés. La siguiente semana el seminario para Carlos, Moisés, Iván, vayan viendo los temas que estamos manejando y si de pronto se van gustando también por eso, ¿verdad? Como herramientas, ¿sí? No es que van a hacer lo mismo, grafeno y glicina, ya lo hizo grafeno y glicina, ahora voy a hacer grafeno y otro aminoácido, no. Todo lo que nosotros aprendemos aquí son herramientas, ¿verdad? Herramientas que luego nos van a servir para estudiar sistemas diferentes, pero finalmente ya sabemos la herramienta. Sí, el desarmador sirve para atornillar y destornillar, lo que sea, ¿verdad? De tornillos de madera, de acero, lo que sea, y para cualquier otra necesidad, ¿verdad? Pero lo que necesitamos aprender son herramientas. Mientras más herramientas tengamos, más versátiles podremos ser. Bueno, chicos, entonces con esto cerramos la sesión. 1 hora de sesión. Me pareció muy bonito como para hacer la primera. Andrés se trae un tema así súper buenazo. A mí me gusta mucho también el tema de Andrés. Sácalo provecho y recuérdanos pues, para ver en qué estatus estamos para seguir con con el tema de la publicación del escrito, ¿no? ¿Sí? Andrés. No entendí bien la pregunta, pero... No era una pregunta, dije que la presentación va a servir sí, para mí también sí. como para refrescar las ideas para lo del manuscrito. Sí, también le quería preguntar, de hecho, comentar rapidito, queda pendiente lo del como seminario para enseñarles cómo corro las simulaciones. ¿Quiere que Ok. eso sea parte o también incluye un pedacito de eso? Incluye un pedacito, pero no como seminario así. Mejor hacemos otra sesión para eso exactamente. Sí, Sí, perfecto. quiero que Carlos, Moisés y Iván aprendan una cosita desde Andrés. Y si ya les sirve, pues les siguen. Si no, pues no pasa Perfecto. nada, ¿ok? Tal vez seminario para todos. Sí, yo también me incluyo en eso, ¿ok? Pero es esa parte. Ok, sí, excelente. Ya. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Andrés nos va a exponer algo de nanopartículas de oro, ¿verdad? Ya. Bueno, chicos, cuídense. Muchas gracias. Ya subiré el video a YouTube abierto, de forma abierta, para no estar con tantas links. Bueno, cuídense, nos vemos. Bye bye.